Aquí en España se tiene a Amancio Ortega como un demonio. Ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. El desierto de Atacama en Chile. Ellos dicen que toda la ropa que se genera de residuos aquí en Europa y en Estados Unidos se va para allá. Flipé en colores. Según la ONU, más de 40 millones de personas trabajan en condiciones de explotación y muchas de ellas son niños. Bangladesh, el segundo mayor exportador del mundo detrás de China. 4 millones de personas que trabajan, el 85% son mujeres. Un caso que vi en Francia, donde solo contrataban senegaleses o de origen africano y les pagaban cero o nada. Estas personas iban a poner denuncias y las autoridades era como... Qué turbio eso. Ahí hay algo turbio. El incidente en Rana Plaza. ¿Y qué pasó? Que los dueños del edificio dijeron, aquí todo el mundo a trabajar, nadie desaloja nada. Se fue la luz y al activar el reactor hubo un temblor en el edificio. Se murió mucha gente, habían familias enteras trabajando allí, incluidos niños pequeños. Tú estabas hablando de países de bajos recursos. Pues yo he recopilado, como estamos hablando de la industria textil, he recopilado un poco de Tailandia. Okay. Más concretamente en Bangladesh, en Dhaka. Bueno, y en Dhaka y sus alrededores. La verdad es que es una pena. Es una pena. Mira, por ejemplo, estaba viendo el otro día un vídeo de Lethal Crisis. Buenísimo que ese vídeo. Es buenísimo Hace ese mucho documental, tiempo os lo lo vi. recomiendo. Y si no, mira, os lo voy a dejar abajo en la descripción para que lo veáis porque es un pedazo de vídeo. Documental. Mira, se me ponían los pelos de punta. Se me ponían los pelos de punta y me da mucha pena la gente que vive en Dhaka o que vive en Tailandia y están pasando por esa situación y les pagan tan mal. Ahí viene un poco la controversia con las grandes empresas de no, es que este se ha ido a Tailandia. Pero explica qué situación, porque la gente que no ha visto el vídeo no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, la situación es muy mala. O sea, ¿Pero qué situación? Pues trabajan en condiciones pésimas, ganan muy poco. Estamos hablando de industria textil, o sea... Y eso- ya te digo que ahí están niños trabajando. Que es algo que explicó, bueno, Lethal sobre los niños, que hay explotación infantil, que la hay, pero hay otra línea que es la necesidad. Totalmente. Entonces, no se le pueden considerar igual a la explotación que a la ¿Quieres que te dé un dato curiosísimo con respecto a la explotación infantil? A ver. La industria textil usa esclavitud moderna. Según la ONU, más de 40 millones de personas trabajan en condiciones de explotación y muchas de ellas son niños. Trabajo infantil de jornadas de más de 16 horas por sueldos miserables. Así es. Qué heavy, ¿eh? O sea, muy heavy. Y en ese documental lo decía, no sé, el chico, creo, que trabajaban 10 horas, niños que trabajaban 10 horas y cobraban $2. Que no llegan ni a un euro. Es muy triste, es una situación muy complicada. Pero ahí no estamos hablando que es por culpa de las grandes industrias de moda que hay en España o en Estados Unidos. No estamos hablando de eso. Es por culpa del país. Al final tú eres empresario. Si tú te vas a un sitio donde tienen el salario a 10 euros, te pongo un ejemplo, el mínimo, pues el empresario que pone el mínimo a 10 euros porque es lo que le ha regulado. Si le hubiesen puesto el salario a 1.000, se lo hubiesen puesto a 1.000 euros igual. O sea, hubiesen ido igual, ¿no? Es lo que yo pienso. O sea, al final es problema... Yo lo que veo ahí es que es problema del país, más que de las grandes industrias, que también tienen sus cosas. No pintemos tampoco... Claro. No hay que pintar tampoco como que las grandes industrias no saben lo que hay. Porque Sí saben lo que hay de sobra. Lo que pasa es que yo, bajo mi opinión, esas industrias, que no quiero dar nombres, No, es que no tienes que dar están nombres. bajo lupa. Y están bajo lupa y están mejorando las condiciones y están subiendo los sueldos, según lo que yo he leído. No me quiero meter tampoco porque luego me hateáis si no quiero, ¿sabes? Así que bueno, Bangladesh es la gigante textil, o sea, el segundo mayor exportador del mundo detrás de China. Casi nada, ¿eh? El 80% es de ropa. De toda la economía, el 80% es ropa. O sea, brutal. Luego son 4 millones de personas que trabajan en la industria y el 85% son mujeres. El 85% son mujeres. Eso es un buen dato, ¿eh? Es un buen dato. Es un buen dato. ¿No lo tenías? No lo tengo, pero... Pero sí que sabes más o menos. Sí, y el tema de las... Bueno, ¿tienes algo más para decir? Bueno, no, pero si me vas a debatir, yo me callo y no, te dejo. o sea, no es que no tengo nada que debatir. Bueno, yo sigo Debatir leyendo. es una realidad. Es más,
algo que te dije ayer que no sabías, lo del 8M viene a raíz de un poco por algo relacionado a eso, lo del Día Internacional de la Mujer. Eso viene relacionado por, lo digo así como muy por encima. En Nueva York había una fábrica de ropa textil que se incendió. Y murieron 146 personas, si no me equivoco. Entre ellas 120 y pico eran mujeres y el resto hombres. Hostia. Y 20 y pico hombres. ¿Qué pasa? ¿Por qué murieron? Porque los tenían en unas condiciones un poco inadecuadas y los jefes o los dueños de esa fábrica textil cerraron todas las salidas de emergencia y ellos no pudieron escaparse. Entonces al final terminaron muriendo. ¿Qué pasó? Que a raíz de eso, pues, se salió a la luz, salió la mierda a la luz. Como y siempre. Se empezó a ver que no los tenían en las condiciones adecuadas. El sindicato de mujeres empezó a protestar muchísimo. El producto final de todas esas protestas fue pues la lucha contra los derechos de la igualdad de la mujer. Esa es una de las cosas que impulsa a que se haya un día, el Día Internacional de la Mujer, el 8M, por ese motivo. etc. O sea, no solo por eso, pero fueron una cantidad de cosas que pasaron, pero ese problema con la industria textil creo que fue el que reventó todo. Ajá, si hay alguien que tiene algo más para respaldar lo que estoy diciendo, que lo comente aquí, porque estoy hablando algo más o menos como por encima. Así Entonces, claro, me suena muchísimo que digas lo de que la mayoría eran mujeres, porque sé que las mujeres han sido muy explotadas a lo largo de la historia por la industria textil. Así es. Y bueno, no solo por la industria textil. Bueno, entre otras cosas. Que sí. Seguimos. Seguimos. Una de ellas. ¿Salarios bajos? Sí, total. Muy bajos. Cobran bajos, entre... no, miserables, además. Sí. Total. Crueles. Sí, es que sí. no tiene otro adjetivo calificativo, la verdad. O sea, entre 75 y 100, lo que yo tengo. Pero bueno, aquí estamos hablando un poco de lo que cobran, ¿no? Cobran, entre comillas. Porque luego la realidad es que pagan otras cosas. En algunos sitios sí que pagan lo que toca y en otros, pues, bajo manga, pues pasa como el caso de estos niños que están martillando el cuero o están lavando el cuero al lado del río y pues eso, les pagan. Trabajan 10 horas y cobran $2. O sea que es relativo. Luego están los sindicalismos reprimidos. Aunque hay sindicatos, la represión y miedo a perder el empleo hace que la gente no haga nada. ¿No haga nada en qué sentido? Que no se queje. Exacto. Okay. Por miedo a perder ese empleo, que es su único sustento, sí. No hacen nada. Eso pasa en todo el mundo. Pero repito, no hagan nada, que no se quejen, que no Exacto, protesten. que no se quejen, que no protesten, vale. Que no... O sea, que sigan cobrando esa mierda. Y se callen, vamos. Claro. Fulano, súbeme a $150. Que es que los quiero, porque me los merezco. Vale, si quieres que te suba eso, te echo. Ok. Vale, me callo y sigo trabajando. Vi un documental donde no hablaba solo de la industria textil, sino que hablaba de la industria textil de alto nivel. O sea, estamos hablando de marcas potentorras, sin nombre, marcas potentes de la industria. ¿Qué pasa? Bueno, tú tienes una marca X, es una maravilla, estamos hablando que estas marcas están en lugares que son guay, ponte Europa, vendo mi ropa, tal y tal y tal, y este documental se basaba en ir detrás de esas marcas. El documental como tal se enfocaba mucho en los bolsos y en las pieles de los abrigos. Entonces empezaron a tirar para atrás, vale, ¿cuál es ¿quién te vende a ti esto? Vale, ¿y tú de dónde sacas esto? Y el que vende, ¿quién le vende? Y el que vende, ¿quién le vende? Y así la cadena para atrás, para atrás. Iban como en las fases de atrás de la cadena productiva y terminaron dando con con zonas donde los empleados, por ejemplo, en un caso que vi en Francia, donde solo contrataban a empleados que fuesen senegaleses o de origen africano y les pagaban cero o nada. ¿Qué pasa? Que le hacían la triquiñuela y cuando iban a reclamar, pues eran los típicos bestias que si reclamaba se iban 20 personas y le caían a golpes a la persona que reclamase. Hostia. Entonces luego estas personas iban a poner denuncias y las autoridades era como... Yo se no sé limpiaban nada. las manos. Y tú decías, uff, ahí hay algo turbio. Qué turbio eso. Ahí hay algo turbio, porque ¿cómo te haces que no sabes nada?
la persona te está recriminando, te está diciendo. Si yo no digo que pasen esas cosas, porque pasarán. Sí pasan. Pasan. Y no solo pasan en Tailandia. O sea, pasan más cerca de lo que nosotros creemos, que es muy heavy. Estoy hablando de países de Europa porque estamos hablando ya de moda a nivel más, como más top. De top. Exactamente. Así es. Bueno, el siguiente punto son los menores de edad que trabajan sin cesar. O sea, esto es un tema que se ha visto mucho en Tailandia, está documentado, no es que yo me lo esté inventando. Gente, tío, o sea, niños, literal, 8 o 9 años, que los ponen a trabajar. Eso es una puta locura. O sea, me parece que ahí estamos pasando una línea. Mira, puedo entender, es lo que decía este chico. Hay dos clases. Está el que los tiene para ponerlos a trabajar, ya de primeras, y está el que no tiene un euro y que no tiene otra forma de que, o sea, no tiene otra cosa que hacer que poner a su hijo a trabajar porque es que tiene que comer, ¿me entiendes? Exactamente. Que es la necesidad. Entonces ya, eso yo no lo considero tanto explotación infantil. Claro, ahí entramos en un tema de que son países tan pobres y se manejan de formas tan diferentes a las que nos manejamos nosotros aquí, que, claro, sorprende. Es muy fácil desde aquí decir, no, es que estás explotando. Y yo la primera, porque yo, por ejemplo, cuando vi el documental de Lethal Crisis, yo dije, tío, ¿cómo los padres dejan que estos niños tan pequeños trabajen? Pero es verdad que en esos países yo no sabría decirte, porque es que es otra cultura. Cuando escuchas el caso de fulano, que no, yo dejé el instituto a los 12 años porque mi padre mi padre no tenía para comer. Entonces me tuve que poner a trabajar. Pues allí pasa algo parecido también. Que los niños van un año a clase y ya, ¡hala! Lo que pasa es que allí, claro, es extremo, es una situación extrema. Y también, bueno, estuve indagando un poco más del tema de los niños, es muy profundo y muy turbio también, porque no solo es para la industria textil, que también los usan para otras cosas que no voy a comentar porque no es el podcast, pero si indagáis un poco y veis los datos, os vais a quedar fríos. Sí.